propósito es generar un disparador de un tema que está produciendo una fatiga crónica, que es la hiperconectividad. Y que además de producir ese daño a la salud, la nueva forma de vida que estamos experimentando en la humanidad está destruyendo lo más valioso que tenemos, que es la creatividad. Entonces los desafíos de las organizaciones es cómo lograr un equilibrio en consolidar una protección laboral de sus trabajadores, pero, pero no cesar en la búsqueda de talentos y sobre todo en la administración de un trabajo y una economía feliz. En, en la actualidad nosotros estamos viviendo una sobredosis de conectividad. Por eso lo denomino que estamos hiperconectados. Y tenemos enormes dificultades desde lo personal, pero en lo laboral, para desconectarnos. Incluso hay una especie de bloqueo psicológico que tenemos todos, quizás por una sensación o una falsa sensación de culpa, que desconectar los datos móviles o sencillamente apagar el teléfono celular puede implicar ni más ni menos que una consecuencia o una represalia en lo laboral. Y si fuera solamente esa connotación, sería una connotación muy fácil de resolverla. El problema es que eh, el desafío que están hoy desarrollando las grandes organizaciones en el mundo es cómo lograr que, que esta nueva normalidad no nos impida eh, la detección de nuevos líderes y de nuevos talentos. Por eso es que la idea es proponer estos disparadores. Voy a compartir algunas reflexiones para, para apoyar lo visual. También esclarecer algunos conceptos que vienen a poco de lo que estoy mencionando, de alguna forma también desnaturalizados, que tiene que ver con el teletrabajo y el trabajo remoto. Porque hay una gran diferencia, pese a que todos estamos diciendo que estamos teletrabajando, en la actualidad, en los poderes judiciales de toda la Argentina, no está regulado el teletrabajo. Tampoco está regulado en la administración pública. Es decir, no hay una norma, una ley provincial que regule el teletrabajo como una modalidad tal como lo tiene el empleo privado con la 27555. Esto quiere decir de que nosotros lo que estamos haciendo en la actualidad es el conocido trabajo remoto, por la sencilla razón de que el teletrabajo es voluntario, con lo cual necesita que la persona que trabaja preste consentimiento, consolide una jornada específica, pero además lo firme por escrito, mientras que el trabajo remoto es obligatorio. Y ese es el actual sistema. Entonces es importante primero esclarecer conceptualmente en el estado situacional en el que nos encontramos y luego reconocer las debilidades que tenemos. El primer inconveniente que tenemos frente a este desafío que propone el encuentro de hoy es un déficit en la infraestructura hogareña, que es un problema de infraestructura nacional. El informe que le estoy compartiendo muestra que solamente un cuarto de los hogares en Argentina, es decir, solamente un 25%, tienen la infraestructura de conectividad estable y de equipos diseñados para eh, trabajar en las denominadas TIC
llegando a un total de no más de 3 millones dentro de un universo de 12 millones de trabajadores. Y esto se profundiza cuando uno se mete provincia adentro, donde la conectividad es todavía más inestable y la infraestructura hogareña más precaria. Con lo cual es importante reconocer dentro de las asimetrías regionales que tiene cada provincia, y ustedes como misioneros van a saber reconocer el mapa de las jurisdicciones y las realidades que tiene cada jurisdicción, de que para pasar al teletrabajo, primero y antes de, tenemos que definir si las condiciones hogareñas en cuanto a infraestructura pueden permitir consolidar esa modalidad de trabajo. Está claro de que el teletrabajo es un modelo totalmente disruptivo en cuanto plantea una nueva cultura organizacional, ¿no? Todo el mundo hoy no para de hablar de las ventajas del teletrabajo. Parece ser que estamos frente a la panacea y que el teletrabajo vino a resolver los grandes desafíos del mundo laboral, pero me temo que hoy vamos a plantear con, con total honestidad intelectual las desventajas que tiene también el teletrabajo y las desventajas que también tiene el trabajo remoto o bien el trabajo a distancia. Porque si vamos a hablar de nuevas formas de trabajar, a mi entender, lo valioso sería posicionarlo desde 3 puntos de vista. El primero ya lo fuimos desarrollando, que es el teletrabajo, y el segundo, una modalidad que es una versión mejorada del teletrabajo, que es un estilo laboral híbrido o también combinado. El tercer eje dentro de las nuevas formas de trabajar es cómo administrar los espacios físicos desde una impronta absolutamente flexible. El teletrabajo tiene un estudio muy desarrollado a partir del 2020 en el que se estima que el 73% de los departamentos organizacionales entre público y privado van a tener al menos un departamento exclusivo de trabajo remoto o teletrabajo o equipo en remoto, como dicen hoy los líderes digitales. De modo tal de que es una realidad que esta modalidad va a significar una reorganización funcional del Poder Judicial, que de hecho en la actualidad, pero de modo totalmente compulsivo, ha sucedido. Digo compulsivo porque nadie quiso, nadie quiere vivir esta experiencia mundial. A mi entender, la versión mejorada del teletrabajo es esta hibridación laboral. Porque, y sobre todo porque comenzó con el caso Siemens, de hecho me parece que Alemania fue el modelo junto con Francia que mejor entendió la necesidad de combinar las modalidades de trabajo entre lo presencial y lo virtual. Por una razón muy sencilla, que es que cuando uno toma la decisión de teletrabajar, por concepto, al ser voluntario, debe permitir la reversibilidad, es decir, que la persona que trabaja pueda revocar esa decisión y volver a la presencialidad. Esto es una cuestión conceptual a nivel mundial, digamos, está estandarizada esta cuestión. Pero esa sigue siendo una posición extrema, ¿no? Porque sigue siendo presencialidad total o virtualidad total. Esta hibridación laboral lo que busca es combinar un determinado módulo horario
de jornada semanal en lo presencial y la otra en lo virtual. Y en esa lógica, y lo vamos a ir planteando como casos, el caso Siemens, por ejemplo, plantea desde el 2020 una tecnología pensada para trabajar 2 o 3 días de la semana a través de equipos remotos o virtual y luego presencial. Ha quedado demostrado que, que no podemos hacer desaparecer la cercanía entre las personas. Esta necesidad de conectarnos en la proximidad física es una necesidad en nuestra concepción de seres sociales. Y también por un sentido del famoso sentido de pertenencia hacia la organización, que es el reconocer el terreno, lo territorial, los espacios, los aromas que tienen las organizaciones, aspectos que siempre nos fueron, por la cotidianidad que tenía esto, porque era absolutamente todo presencial, seguramente disimulados o no percibidos en su real dimensión. Porque tomar una decisión de teletrabajar o generar equipos por metodología remota exclusivamente puede producir una fatiga en lo psicológico y en lo físico, en la imposibilidad mental de dividir la frontera de la vida personal con la vida laboral. Porque uno está compartiendo el espacio en el que está, en el que se va, en el que se está por hacer la comida, el alimento, y en ese mismo espacio donde uno se alimenta o alimenta a un hijo, comparte su vida laboral. Bueno, eso en la psicología no funciona de un modo tan lineal, ¿no? Porque la psicología, por suerte, es un poco más binaria y no tan básica, digamos. Con lo cual, se empezó a demostrar que se generan enormes dificultades para desarrollar proyectos en organizaciones, y sobre todo en el empleo público, por dos razones. Uno es el motivo de la falta de infraestructura hogareña adecuada, y el segundo, el hecho de la noción de equipo de trabajo no tiene la misma cohesión de cuando el equipo de trabajo se ve de manera presencial. Por eso esta hibridación laboral que se propone como una nueva forma de trabajo está dando mejores resultados que a ultranza el teletrabajo de modo absoluto. Hay otros dos casos que estos son los casos de trabajo remoto sin hibridación, es decir, total, de manera remota, que a mi entender es una forma muy exagerada de entender o de considerar la vida laboral en estos tiempos, que son los casos Facebook y Twitter y el caso Spotify. Digamos, estas tres empresas, desde mediados del año pasado, anunciaron de que iban a mudar gran parte de la organización de modo permanente. De hecho, la frase que utiliza Twitter y Facebook es para siempre, hacia la virtualidad. Con lo cual, el propio corsé limitante que se autoimpone esta organización hace que si la organización o si las personas que trabajan en esta luego comienzan a acusar una serie de dificultades psicofísicas y sobre todo lo peor que le puede pasar a una organización, que es que sus trabajadores se enfermen, la posibilidad de generar la reversibilidad claramente va a ser más difícil por esta falsa idea que tenemos en la actualidad de que la virtualidad, que claramente vino para quedarse, se la tiene que entender en un todo, en esta concepción absolutista que tenemos de la virtualidad. Y creo que también tiene que ver porque ha facilitado la virtualidad espacios de mayor comodidad y confort, pero al corto plazo. Cuando tomamos decisiones en política de Estado, además en un
en un poder judicial, en una organización tan gigante como esta, hay que pensar, como diría Carlos Matus, en la función de liderazgo, más allá de la curva, ¿no? Y más allá de la curva, todo parece indicar que mudar gran parte de la organización con un criterio absolutista hacia la virtualidad solamente puede ser contraproducente. Ahí van a ver el resultado que realizó esta consultoría TSS de ese 43% de las empresas encuestadas que generaron dificultades a la hora de gestionar proyectos con equipos trabajando en forma remota. Lo dije en Argentina por el problema de la infraestructura hogareña, pero a nivel mundial tiene que ver con esta necesidad colectiva que tienen las personas que trabajan de no perder en la totalidad el espacio común, el establecimiento, la unidad técnica de ejecución, es el lugar de trabajo en el que se encontraba con su compañera y compañero de trabajo. El tercer eje, y esto sí que es una novedad absoluta, de hecho este es un tema que se viene trabajando recién hace no más de 2 meses, tiene que ver con estudios que se fueron haciendo en organizaciones grandes sobre qué va a pasar con los espacios de trabajo, siempre teniendo en cuenta esta hibridación laboral, ¿no? Que, insisto, es para mí el mejor modelo y lo recomiendo, la modalidad mixta de presencial y virtual. ¿Por qué esta necesidad de reconsiderar los espacios de trabajo con una impronta flexible? Por este informe que hizo CoreNet Global, en el que determinó que el 70% de las compañías están previendo que su cartera inmobiliaria se hunde de aquí a 2 años. Esta lógica del sinfín de escritorios que estamos acostumbrados en los poderes judiciales a ver, en estas estructuras de trabajo con concepciones muy administrativas y de trabajo intelectual, va a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer? Porque al acostumbrarnos a trabajar desde casa, la ventaja que tiene el trabajo desde casa es que ese confort inmobiliario, hogareño, ha demostrado que desarrolla de una mejor manera la creatividad. Pero en la psicología de la persona que teletrabaja o que va a trabajar en una hibridación laboral, le va a resultar, y eso es lo que demuestra el informe, chocante el hecho de, si tiene que trabajar de modo combinado, encontrarse nuevamente con ese sinfín de escritorios. Con esa lógica tajante de que este es mi recinto, aquí trabajo, es el mobiliario que lo voy a ver de acá a 30 años, en una estructura de trabajo mundial que todo el tiempo está bajo la impronta de lo flexible, en un constante cambio. Y qué curioso, ¿no? Que un factor que era absolutamente prescindible para los que trabajamos en la justicia, en la parte privada, pero que litigamos ante la justicia, eh, la cuestión inmobiliaria, ¿no? Es decir, tanto el diseño del inmueble como los muebles que están dentro de este. Otra consideración es el caso Salesforce. En ese caso, el propio responsable del personal dice: se acabaron los días de un sinfín de escritorios. Crearemos más espacios de colaboración y de descanso para fomentar la conexión humana que no puede producirse a distancia. Esta idea de que vamos a poder tener un sofá, un área de descanso, diseños de arquitectura
con vegetación. Es decir, un poder judicial impensado en estos tiempos, que claramente va a tener que transformarse, porque cuando las organizaciones en lo privado generan estas transformaciones, le es inevitable a lo público, eso demostró la pandemia. O sea que inexorablemente los poderes judiciales van a tener que adaptarse a esta manera de trabajar más relajada que van a tener las personas en en lo que refiere incluso a la estética del lugar. Insisto, cuanto uno más combina el trabajo hogareño con todo lo que ello implica, porque uno está desde el sofá con su máquina portátil, probablemente escribiendo una sentencia, y y qué brusco que sería el cambio, ¿no? Que esa misma actividad de escribir la sentencia la tengan que hacer sentado en una oficina fría que, que me genera desde lo visual y desde el confort una sensación absolutamente forzada, ¿no? Y creo que por ese lado va la cuestión de adaptar los escenarios físicos a un criterio flexible. Y finalmente, y esto tiene que ver con la búsqueda de talento, y es una actividad que claramente va a ser un desafío muy difícil en el Poder Judicial, pero que hay un factor positivo dentro de esta hiperconectividad y dentro de esta transformación tecnológica post pandemia, que es la generación de nuevos líderes. Nosotros veníamos con una concepción de que el liderazgo eh, se lo construye siempre de un modo vertical y de un modo vertical descendente. Ese es el patrón de organización de todos los poderes judiciales del país. El líder es el que conduce y ese para nosotros es el modelo de liderazgo. Bueno, ni hablar de que cada vez se está trabajando más en el liderazgo hospitalario, en el liderazgo de gestión. De hecho, este centro, muy bien definido, se llama Centro de Gestión, y eso tiene que ver con liderar un proceso. Eh, el liderazgo cada vez se ha vuelto más horizontal. No por algo las reuniones de trabajo más fructíferas se realizan desde lo presencial en la modalidad de 360 grados. Porque eso de considerar al líder que tiene que hablar desde un altar o desde una posición vertical descendente, claramente, y ya todos sabemos, esa es una concepción absolutamente obsoleta. No se puede construir liderazgo sustentable de ahora en más con lo disruptivo que fue este proceso, pensando solamente que uno es líder porque ostenta un determinado cargo. Y una faceta muy interesante para obtener o buscar talentos dentro del Poder Judicial son los líderes digitales. Acá los colegas que están conectados me van a poder confirmar, porque esto yo lo he confirmado en otras exposiciones con otros colegas, de que efectivamente han emergido líderes digitales en posiciones administrativas o de escalafón en el grado más bajo del escalafón. Han servido estos líderes digitales para resolver problemas estructurales del Poder Judicial. Hoy a la mañana, antes de salir desde Resistencia a Posadas, tenía una audiencia testimonial que se transmitía con esta hibridación con esta hibridación laboral, mitad presencial y mitad combinada, perdón, mitad presencial y mitad virtual, en el que el testigo estaba de modo presencial y los abogados de modo virtual. La audiencia estaba demorada 30 minutos y se iba a dejar sin efecto porque teníamos un problema de conectividad. Que, bueno, que no funcionaban los micrófonos, que la imagen era defectuosa, una serie de problemas técnicos que los dos funcionarios que estaban llevando adelante lo dicen, que era
por un lado la juez y por otro lado el secretario, no lo estaban pudiendo resolver. Entonces convocan al, al, al colaborador más joven y al que menos antigüedad tiene, con el cargo de ordenanza, a que venga a resolver la cuestión técnica. Tardó 30 segundos. 30 segundos. Tenemos 30 minutos esperando la audiencia y en 30 segundos vino este líder digital, ajustó y resolvió un problema organizacional de una audiencia. Entonces, está claro de que la manera de generar esta búsqueda incesante de talento y de administrar el liderazgo va por esa metodología de la exploración, en el que cada vez el espacio de trabajo se vuelve más colaborativo y que uno empieza a notar que surgen líderes digitales o líderes que resuelven a través de ideas y de creaciones soluciones de muchísima mejor calidad que la metodología convencional. Así que por ese lado, creo que se pueden encontrar enormes talentos a través de la, la flexibilidad de entender de que dentro del equipo podemos estar frente a un líder digital que pueda aportar y crear soluciones organizacionales de modo sustentable. Finalmente, el bienestar holístico. Este es un punto para que demuestra lo lejos que estamos todavía, los poderes judiciales, las organizaciones estatales y el movimiento obrero y el mercado de trabajo en Argentina, que esta discusión, la verdad que reconociendo nuestra realidad, va a ser una agenda todavía pendiente. La idea de concebirlo como un todo a la trabajadora y al trabajador. Y no esta concepción de que la trabajadora es tal por la jornada y desconocer que es hija, es madre, es tía, es amiga. Esta eterna mirada reduccionista que tenemos desde siempre en organizaciones tan grandes como el Poder Judicial, de ser tajantes en ponderar a las personas que trabajan en la organización solo en lo laboral, ha demostrado que trajo muchos problemas en la salud de las personas. Eh, el empleo público tiene una característica distinta al empleo privado porque tiene la mayor tasa de enfermedades y de jubilaciones por invalidez. El sector público en Argentina. Con lo cual, quiere decir de que los climas y los ambientes laborales en lugares públicos y en organizaciones tan grandes como las que tiene el Estado, a la larga puede llegar a producir que la persona experimente diferentes efectos no deseados, desde un simple desgaste laboral, o lo que se conoce como fatiga laboral, a una verdadera tortura psicológica. Eso entraría dentro de lo que se conoce como el Instituto de la Violencia Laboral. Ahora bien, este bienestar holístico, esta nueva forma de trabajar y de pensar en un todo a la persona que trabaja, mi idea es aportar lo que generó el caso Marriott. El caso Marriott tiene una mirada integradora de la persona que trabaja en programas que hizo la organización de bienestar holístico. ¿En qué consistieron esto? Dentro de la organización incluyeron determinados programas y asistencias de salud mental, emocional, de desarrollo profesional, de planificación financiera, de cómo crear y trabajar en equipos, de impacto social sostenible, de formación en resiliencia, de inteligencia artificial, incluso
programas de yoga dentro de la esfera del ámbito laboral. Ahora, ¿cómo puede ser de que la mirada tan reduccionista que venimos acostumbrados en las organizaciones tan grandes como la de los poderes judiciales o la administración pública, no hayamos atendido esta mirada integradora de la persona que trabaja y hayamos descuidado de que puede estar muy formada en la tarea que realiza, pero totalmente desinformada y analfabeta en asuntos que a mí como organización me tienen que interesar, porque si la persona experimenta una situación no deseada, la afectada es la organización también. Y dentro de este esquema, octubre de 2020, en el Consejo de Directores Generales de Wall Street Journal, el propio director afirmó: cuando trabajás desde casa, a veces parece que estás durmiendo en el trabajo, haciendo referencia a la desatención que ha generado la hiperconectividad digital, en que la jornada de trabajo se extendió de un modo impreciso e indeterminado. ¿A cuánto nos pasa que son las 11, 12, 1 de la mañana y estamos redactando una tarea para el trabajo, cuando eso debe ser un momento de inversión tremendamente personal, incluso de descanso o de ocio? Pero van a ver que la jornada de trabajo por esta hiperconectividad digital no tiene más fronteras. Ya no son más las 8 horas de antes. Son 8, 10, quizás 12, quizás 14, quizás 17. No sé, depende del día. Eso no quiere decir de que uno pueda tener un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo extra, un fin de semana por semestre. Pero cuando uno empieza a ver cómo las organizaciones y los poderes judiciales han concentrado tanta demanda digital laboral de las personas que trabajan en estas organizaciones, empieza a advertir de que esto se está volviendo desde una óptica patológica, ¿no? Una mirada que produce y va a producir enfermedades asociadas al trabajo. El New York Times en mayo del 2020 ya hablaba de la fatiga del Zoom, ¿no? Y generaban consejos apoyados en terapeutas y expertos para lo que se denomina declinar educadamente las videollamadas, ¿no? Cómo tener ese nivel de cortesía para decir no a esa hiperconexión de, bueno, en este caso videollamadas, pero que hoy nosotros la vivimos más en el Poder Judicial a través de la mensajería. Ese es el terreno, digamos, más hiperconectado que tienen los poderes judiciales del país, ¿no? El WhatsApp termina siendo en algún momento hasta una trampa, ¿no? Y por último, como parte de la propuesta de la charla, es cómo proteger a estas nuevas formas de trabajo. Porque sin protección no tiene sentido una mirada del derecho del trabajo o del derecho administrativo en el empleo público. El derecho a la desconexión digital laboral en Argentina ya está regulado con la 27555, pero para el sector privado. Un artículo muy, muy bien redactado, creo que es el mejor artículo de la ley, que tiene un estilo de la legislación francesa y también algunos matices de la legislación alemana, en el que plantea, a mi entender, el mejor modelo, que es el modelo del no contacto. Por ejemplo, el modelo francés es la desconexión, pero el modelo alemán es la no conexión, el no contacto. Fíjense que el artículo dice que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación
fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. Y lleva inserta dentro del propio artículo la garantía para ejercer ese derecho, que es el de la no sanción o el de la no represalia. No podrá ser sancionada por hacer uso de ese derecho. Bueno, ¿cuál sería el, el derecho de la... A ver si se puede ver mejor ahí. ¿Cuál sería el uso de ese derecho? ¿O cómo serían los alcances para ejercer el derecho a la desconexión? En primer lugar, en el Poder Judicial no está regulado el teletrabajo. Por lo tanto, tampoco está regulado el derecho a la desconexión. ¿Lo podemos pensar desde la regulación del reglamento interno? Claramente que sí. Es imprescindible que los reglamentos internos de los poderes judiciales se modernicen frente a este nuevo fenómeno, pero imprescindible, porque hace a la administración eficaz de la justicia. Por lo tanto, encontramos un primer problema que es la orfandad protectoria normativa jurídico-laboral en el Poder Judicial. Esta orfandad legislativa que la tiene un empleado de comercio, no la tiene un empleado o un funcionario del Poder Judicial. Con lo cual ahí hay que trabajar, independientemente de que las legislaturas puedan dictar una ley que después el Poder Judicial se pueda adherir, nada impide hoy que los poderes judiciales trabajen de modo eficaz en la incorporación de al menos 3 artículos a los reglamentos internos que regulen el trabajo a distancia. Con esta doble mirada, con la mirada flexible de pensar de que lo que está regulando puede ser modificado, que no va a ser una modalidad tajante, absolutista y permanente, que va a haber una hibridación laboral, una combinación, es decir, fundamental esa pauta flexible, y luego la pauta de la protección laboral. No puede ser de que una persona que trabaja en una organización tan grande como los poderes judiciales no tenga al menos una norma protectoria que le permita dividir la vida laboral de la vida personal.